Heridas que sanan. A propósito de que estamos acercándonos a la Semana Mayor, a la Semana Santa, quiero que comencemos a meditar en el poder de este mensaje para que podamos entender el significado terapéutico de la cruz, el para qué del sacrificio de Cristo, cómo esto impacta nuestras vidas. Cuando usamos el término terapéutico es porque vamos a hablar de sanidad. Vamos a hablar de las facetas de la obra de Dios en nuestra vida y cómo Él impacta nuestro corazón a través de cada herida que Él sufrió. Quiero que podamos constatar esto juntos porque nosotros a diario tenemos que enfrentar situaciones de salud. Por ejemplo, esta mañana mi hijo Matías despertó con una tos, le dicen popularmente la tos perruna. Esta tos seca, esta tos que es tan molestosa, pero lo peor que tiene la misma es el sonido que emite el que la tiene, porque no es tan delicado el proceso, simplemente es una inflamación, pero que al uno escuchar el sonido que emite la persona que tiene esta inflamación, pues uno se preocupa más de la cuenta. Recuerdo que al despertarnos tempranito, lo oímos toser y dice mi esposa, ¿y quién fue que tosió así? Porque terrible el sonido, por eso le dicen la tos perruna, porque es como un ladrido, pero de un perro que está cansado. ¿Verdad? Esa está difícil de imitar. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando nos sorprenden esos imprevistos? Esas situaciones que no esperábamos. Inmediatamente nos llenamos de preocupación, nos alteramos, perdemos el control o recordamos que tenemos a un Dios sanador. Porque inmediatamente lo oí, simplemente me puse en acción. Y ya él como que entiende para qué lo estoy llamando. Matías, ven acá. Y comencé todas las cosas que el Señor va poniendo en nuestra mente según nuestra experiencia. El spraycito, la mebocaína, esto, aquello, la limpieza bucal, la vitamina C. Y por ahí comenzamos con todo el proceso. Aceite verde con sal. Para comenzar ese proceso terapéutico. O sea que nosotros nos activamos en la sanidad, pero muchas veces yo tengo el problema y no me activo en la sanidad, me activo en la queja, me activo en la duda, me activo en el dolor, me activo en el llanto, pero no reacciono como debería el Hijo de Dios en medio de una dificultad. Y para esto se tiene que entrenar el alma, porque quiero que sepas que hay momentos en los cuales podemos reaccionar como yo lo hice esta mañana. Matías, ven acá, y comencé a ayudarle y está muchísimo mejor. Cuando llegamos me dijo, papá, ya solamente me duele un poquito. Y yo lo que estaba preocupado porque le dije a Jamie, no le voy a dar más nada, dejo la otra batería para la tarde, porque entonces lo voy a traer dormido para acá, de tantos medicamentos. Pero está la oración efectiva del Padre. Está la intervención de los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Pero también nos toca la puerta la duda, el temor de qué pasará, y si es esto, y si es aquello. Y el tema está en cómo nosotros asumimos las situaciones de la vida. Si tenemos una actitud terapéutica o si tenemos una actitud de derrota. Si vamos a dejar que el proceso y el momento nos aplaste o vamos a dejar que el Espíritu Santo active en nosotros la sanidad que Él tiene para nuestra vida, la victoria que Él tiene para nuestra vida. En las heridas de Jesús, tú y yo encontramos siempre restauración. En las palabras de Jesús siempre hay respuesta. En la presencia de Jesús siempre está lo que tú y yo necesitamos. Así como en la naturaleza nosotros encontramos
en cada temporada un fruto oportuno para nuestra vida. No sé si usted ha escuchado el término, el fruto de temporada. Nosotros tenemos que aprender a consumir los frutos de temporada. Ya estamos en tiempos donde las temporadas no son como antes, porque ya tenemos aguacates todo el año, ya tenemos mandarinas todo el año y naranjas todo el año, porque hay una intervención humana para mantener la producción constante. Por eso la tierra está cansada. Y por eso ya los vegetales no huelen igual, no sazonan igual, no saben igual, y los frutos tampoco saben igual. A veces tomamos un fruto orgánico de una tierra sana y, por ejemplo, mordemos la naranja y se nos aguan los ojos por la cantidad de ácido. O el aguacate, ¿cómo le decimos al aguacate cuando está en su punto? Esto está mantequilla. Aunque usted no diga amén. Pero hay aguacate que uno lo que puede hacer es una batida, uno lo exprime y es agua pura. No tiene ningún sabor, no tiene ni siquiera color. Es un verde pálido con un amarillo aguanoso. Uno lo que le da deseo de orar por ese aguacate. Pero ¿qué pasa cuando tú encuentras? Tengo mis conexiones en el colmado y yo llamo y digo, dime, me dice patrón, no pida nada. Y a veces me tocan, el hombre mandó eso. ¿Por qué? Porque llegó una mantequilla. Entonces yo tengo el asunto limado en el colmado. Porque en mi casa hay una fuerte demanda de aguacate con Matías. Sobre todo. Entonces, en la vida nos pasa igual. Si no tenemos una actitud correcta, el fruto que se va a producir de nosotros es directamente proporcional a la condición de nuestro corazón. Si mi tierra está agotada, enferma, si yo no le he puesto en las manos del Señor, no me voy a recuperar, no voy a ver sanidad. Y muchas veces tenemos que buscar a nuestro hermano Antonio y llevarlo a la tierra, y nuestro hermano Antonio dice, no, aquí no se puede cosechar. ¿Por qué? Porque él sabe que esa tierra se tiene que poner a reposar. Entonces, comenzar un tratamiento de recuperación, y él como ingeniero agrónomo te va a decir lo que se tiene que hacer con esa tierra. Entonces, en el tiempo oportuno, ahora sí podemos sembrar y vamos a ver el fruto. O esa matita enferma, él va a decir, no, no se le puede poner esto, se le tiene que poner aquello, para sanarla desde la raíz. Y nosotros necesitamos esa sanidad interior que se va a manifestar en lo exterior. Cuando Cristo está en nuestra vida, nosotros no nos tenemos que ocupar de lo exterior. Tenemos que dejar que Él se ocupe de lo interior, porque cuando lo interior se acomoda, se refleja en lo exterior. Por eso te decía, en las heridas de Jesús encontramos restauración siempre, pero Dios nos pone muchas veces en sala de espera y eso es incómodo. Cuando usted llega a un sitio y pregunta, ¿qué turno me tocó? El 32. Oh, muy bien, ¿y por cuál van? Por el 2. Uno se quiere derretir. Gracias a Dios que pude llamar a Raúl en estos días, que estaba en una situación así, una encrucijada, de esos temas de números largos, en una espera. Le digo yo, Raúl, yo noto que tú estás ocupado, mejor hablamos después. No, pastor, yo soy como el 23, van por el 7, tranquilo. Podemos hablar todo lo que usted quiera. Fue un llamado de auxilio. Y a veces Dios nos pone en esa sala de espera, pero en la espera nos desesperamos. Y es natural. Pero Dios nos pone en la sala de espera porque está trabajando en nuestro interior. Y esa sanidad que va de dentro hacia afuera requiere tiempo. Y eso es un proceso terapéutico.
Ay, pero la herida yo la veo igual. Sí, pero está sanando. Pero es que yo veo que no ha cerrado, pero es que tienes que dejar que el cuerpo se recupere. Ahora, ¿estás haciendo lo que te recomendé? No. Nosotros muchas veces prolongamos el trato de Dios porque no tenemos una actitud terapéutica, tenemos una actitud de queja. Y esto está en lo espiritual, esto está en lo financiero, esto está en lo emocional, e incide en la manera en la que nos relacionamos con los demás. A veces estamos tan complicados que ni los padres quieren estar cerca de nosotros, ni la esposa quiere estar cerca de nosotros. El que tiene sus animalitos domésticos, hasta el perrito se le aleja a uno. Porque estamos proyectando todo el tiempo esa queja, esa negatividad que provoca que todo el ambiente se contamine y se vuelva tenso. Tu matrimonio no tiene problema, el problema lo tienes tú. Los matrimonios funcionan, lo que no funciona son los que no hacemos caso a lo que Dios dice que debe ser el matrimonio. Cuando usted oiga esos cuentos de camino, almacena, que se va a acabar y que todo, óigame, usted tiene que leer la Biblia. El Señor le dijo a Noé, no vuelvo a destruir la tierra con agua y hasta que yo acabe lo que empecé, no va a faltar fruto en la tierra. Si Dios dijo que no va a faltar fruto, no va a faltar y punto. La tierra no va a dejar de producir. Claro, si le damos un mal uso, vamos a ver un mal resultado, lo acabamos de decir. Pero no por falta de la promesa del Señor. Yo quiero invitarte a Isaías capítulo 53, versículo 5. Nosotros ya lo estudiamos el domingo pasado. Lo que pasa es que hay algo que no tocamos y el Señor quiere que podamos profundizar en 4 puntos clave para el proceso terapéutico de la cruz en nuestra vida. Isaías 53, verso 5 nos dice, pero Él, refiriéndose a Cristo, fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, golpeado por nosotros para que estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanos. Amén. Que el Señor añada gracia a su palabra, pueda caer en buena tierra y dé fruto en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Isaías 53 es un pasaje terapéutico, sanador. Es un mensaje que trae renovación de espíritu para aquel que lo recibe en su vida. Presenta nuestro proceso de cambio en las manos del Señor. Y nos muestra a través de 4 verbos las facetas de sanidad de Cristo en nuestra vida. Lo primero que nos enseña Isaías 53 es que Jesús fue traspasado. Cuando tú tomas un cuchillo y lo clavas en un cuerpo, por ejemplo, este traspasa varias capas del cuerpo del ser humano y por donde quiera que va traspasando, va cortando y va dañando todo a su paso. Nosotros recordamos que cuando Jesús estuvo en la cruz, le fue clavada, ¿el qué? Una lanza en su costado y en ese momento él fue traspasado. Esto lo vio Isaías muchos años antes de que sucediera. Por eso nosotros entendemos que Isaías 53 es un pasaje mesiánico y terapéutico. Jesús fue traspasado con un propósito espiritual. Los soldados romanos introdujeron esa lanza para ver si todavía él estaba vivo, pero no hubo reacción porque ya él había entregado su espíritu. Amén.
Pero esa lanza tenía un propósito profético, porque si ellos no hacían esto, no se cumplía lo que Isaías 53 había declarado. Y yo me pregunto, ¿para qué tuviste que ser traspasado por mis rebeliones? Porque a través de ese acto que llevaron a cabo contra Jesús, nos muestra el Señor la profundidad de su obra y de su trabajo en nuestra vida. Así como esa lanza penetró su cuerpo y dice la Biblia que salió un chorro de agua mezclado con sangre, es porque penetró tan profundo que hirió más de un órgano en su cuerpo. Fue una herida profunda, así como profundo, amplio, penetrante, es el trabajo del Señor para la sanidad de nuestra vida. Y cuando Jesús fue traspasado y nos muestra la profundidad de su obra en nosotros, ¿qué produce esto en nuestra vida? El Señor quiere un retrato violento del sacrificio de la cruz que se quede permanentemente en nuestra mente para que nos lamentemos por lo que Él sufrió. No. Porque tú y yo estamos hablando de las heridas que sanan. ¿Por qué Jesús fue entonces traspasado? Para romper nuestra resistencia interior. Lo más difícil, terapéuticamente hablando, que tenemos que lidiar con las personas que estamos en un proceso espiritual es la resistencia interior. Y el proceso de sanidad de nuestro Señor Jesucristo es tan efectivo que penetra hasta donde la psicología no puede llegar. Sí, porque hay gente que tienen 30 años en un proceso terapéutico, viene a la iglesia y el Señor dice, ponle la mano a Nayeli en la cabeza. Nayeli, Dios te bendiga. Y Nayeli dice, ese día mi vida cambió y todas las cargas del pasado se rompieron. Y si el terapeuta está aquí, dice cualquiera la mata, pues yo tengo 30 años haciendo de todo. Y ella dice que se siente ligera, libre. Y cambió por completo. Y uno dice cualquiera la mata. Así como yo hice mi queja farandulera en estos días, que uno ha enseñado de todo y viene un pastor y dice el término neumatología. Ay, pastor, yo nunca había oído esa palabra y uno mirándolo. Pero qué bandido. Y yo tengo en memoria todos los días que eso se predicó. Nos pasa, hermanos. Pero la efectividad del sacrificio de Jesús es tan profundo que llega a esas fibras de nuestra alma que solamente el Señor puede penetrar. Por eso Él fue, óyelo bien, traspasado. No importa lo profundo que sea la herida que estés manejando, la sanidad de Cristo va más allá de tu dolor. Es más completa que toda falta. Y es más amplia que todo daño que se haya podido ramificar y echar raíces en tu alma. Pero para poder ver la sanidad de Cristo, tenemos que experimentar una sanidad de dentro hacia afuera. ¿Cómo yo sé que por la herida de Cristo he sido sano? En el caso de haber sido traspasado, es muy fácil de medirlo. Yo sé cuando una persona ha sido sana a través de la lanza que Jesús recibió por nosotros. Si usted quiere, se lo digo el próximo domingo. ¿Lo podemos compartir hoy? ¿O el próximo domingo? Es sencillo. Solamente tengo que ver cómo tú tratas al prójimo. Solamente tengo que ver cómo tú tratas al que está a tu lado. ¿Qué nosotros vimos en esta semana? Aquí nadie me diga que no. Aquí todo el mundo está en pelota. Y por la gracia de Dios aquí todo el mundo sabe lo que va a pasar.
en el nombre de Jesús. Pero nosotros vimos algo muy interesante. Tía, perdóneme, nuestra amistad va más allá de eso. Pero hubo algo que sucedió en un partido entre México y Estados Unidos. Dos compañeros de equipo se encontraron en el home play y hay uno que llega y es una rutina. A veces le dan con el bate en la pierna, al de al lado, como, hey, ¿cómo estamos? Todo. Pero esto fue más lejos. El mexicano le hizo así a su compañero de equipo. Y tú sabes que él le respondió, le dijo, ¿cómo que no? Y vuelve y le extiende la mano. No, y después justificó de que no, que el espíritu de combate, que qué espíritu de combate. La sanidad interior se manifiesta a través de nuestra relación con los demás. Entonces, eso lo vio un dominicano. Eso lo vio un dominicano. Entonces, al siguiente turno, abriendo el partido, cuando llegó al home play, párate, Cintia, por favor. El dominicano fue, no le dio la mano, le hizo. ¿Por qué? Porque le están dando un mensaje al otro. No somos igual. No somos igual. No podemos tener, hermano, no vamos a hacer una interpretación ahora exhaustiva. Es un gesto, pero a través de su simple gesto se demuestra muchas veces la condición de nuestra alma. Y nosotros lo ponemos en práctica con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con el compañero de trabajo. No lo voy a saludar hoy, para que aprenda. ¿Y usted cree que él está aprendiendo? Lo único que está sufriendo es usted porque quizá el compañero ni se dio cuenta. Entonces ahí es que eso duele. Ahí es que duele, tía, cuando yo lo ignoré y no se dio cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, porque hay que hacer sentir el dolor. Porque ¿quién es el que está herido? Usted. Pero ¿dónde viene la sanidad del Señor? De dentro hacia afuera. Entonces, cuando una persona ha sido traspasada por la palabra, su sanidad se manifiesta a través de sus relaciones interpersonales. Número 2, dice la Biblia que Jesús fue aplastado. ¿Y en qué momento Jesús fue aplastado? Y tú no recuerdas que él iba llevando el travesaño y de un momento a otro se tropieza. ¿Y dónde le cayó el travesaño? Y en ese momento dice la palabra del Señor que él fue aplastado. Y no tuvieron que buscar a alguien que lo ayudara. ¿Y a quién buscaron? A Simón de Cirene. Le dijeron, tú ven y toma el travesaño. Y le quitaron la carga porque Jesús había recibido azotes, golpes, puñetazos durante toda la madrugada. Había recibido 40 azotes menos uno. Su espalda estaba desgarrada, estaba mutilado, estaba totalmente herido, estaba deshidratado y no podía llevar la cruz. Y en ese momento el travesaño cayó sobre sus espaldas. Y ahí entonces se cumple la palabra de Isaías cuando dijo, él fue aplastado por nuestros pecados. ¿Y por qué Jesús fue aplastado? Porque muchas veces tú y yo estamos bajo presión emocional y nos sentimos aplastados. Y él fue aplastado para liberarnos de la presión emocional que muchas veces vivimos. Y la más común de todas, ¿cuál es? La culpa. Y esa sanidad del Señor se revela cuando yo soy libre de la vergüenza. Él fue aplastado y se evidencia cuando yo recibo restauración de las heridas en mi alma por las faltas del pasado. Cuando tú ves que una persona una y otra vez vuelve al mismo tema, no te sientas mal.
Porque tú dices, tú siempre vuelves con lo mismo. ¿No te ha pasado? Solamente a mí. A todos nos ha pasado. O que somos nosotros los que usamos este recurso o lo usan contra nosotros. Y uno se siente mal porque nos dicen, tú siempre vuelves a lo mismo. O uno dice, tú siempre vuelves a lo mismo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos experimentar la sanidad que viene de Cristo cuando Él fue aplastado por nuestros pecados. Esas faltas del pasado, el Señor no quiere que tú la pongas en un retrato muy bonito en la vitrina de tu corazón. Porque muchas veces tenemos una vitrina con las culpas del pasado como trofeos. Y el día que me dijiste, y el momento que no me miraste, y las palabras que me lanzaste. Y cuando vemos que no nos están haciendo mucho caso, nosotros los fulanos no olvidamos. No, yo puedo comenzar a nombrar cosas y usted lo termina, pero en su mente. Te borré con aquello. Te metí en la lista negra. Te saqué, la tía es más espiritual. Conmigo no cuentes más. Es una persona que está herida, aplastada emocionalmente. Y para que encuentre sanidad tiene que entender el proceso terapéutico de la cruz. Que Jesús fue aplastado para quitarnos esas cargas emocionales. Número 3. Dice la Biblia que Él fue golpeado. ¿Y cuándo Jesús fue golpeado? Cuando fue apresado en el Getsemaní, llevado cautivo, y en ese momento lo azotaron, lo golpearon, le pusieron la corona de espinas, lo ataron, lo flagelaron, y allí Él fue golpeado. ¿Y qué sanidad, qué faceta de la sanidad de Cristo nosotros conocemos a través de esos golpes que recibió Jesús? ¿Por qué Jesús fue golpeado por nosotros? ¿Qué propósito tenía Dios con esto? Sencillo. Muchos hemos sido sometidos a actos violentos. Y después de un acto violento, hay una herida en el alma que no sana hasta que Jesús no interviene. No sana hasta que Jesús no interviene. Y muchas veces somos víctimas de la ansiedad, de conflictos internos. Nos sentimos todo el tiempo bajo el poder del temor y no damos pasos hacia adelante. No importa el libro que leamos, las veces que estemos en el servicio, las canciones que cantemos, nos sentimos prisioneros de esos golpes. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que Él fue golpeado, pero oye, ¿para qué? Por nuestra paz. O sea, que la obra terapéutica de la cruz a través de los golpes que recibió nuestro Señor Jesucristo sirvieron para traer paz después de la violencia. No importa la dimensión del daño al cual fuimos expuestos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez. No importa lo profundo de ese daño al que fuiste sometido con violencia. El Señor tiene sanidad. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que puede hacer callar las tormentas. O sea que Él apaga las guerras internas que muchas veces nosotros estamos manejando. Y esto es muy delicado, porque la paz no se compra. La paz es un resultado de la obra redentora
de Cristo en la cruz. Y solamente aquel que nace de nuevo puede entender la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Amén. Quizá usted estaba preocupado porque dijo, este mensaje me luce que va a durar 2 horas. No, ya terminamos. Pero tengo que hablar del cuarto elemento, la cuarta faceta de la obra redentora de Cristo a través de la cruz, según Isaías 53, versos 5. Te voy a hablar del punto más delicado. Te voy a hablar de un punto tan delicado que ni siquiera cualquier terapeuta está facultado para ponerse los guantes y administrar las fibras sensibles que se maneja desde la cruz cuando Jesús administró el siguiente padecimiento. Te voy a hablar de algo que en los libros no se puede explicar. Te voy a hablar de algo que los años acumulados de experiencia, más encumbrados en la mente de cualquier ser humano, no puede aprender ni puede poner en práctica ni activar en ningún otro ser humano. Dice la Biblia que él fue azotado. Los azotes, recuerda que te dije que él recibió 40 azotes menos 1. Los azotes que tenían los romanos constaba de un cordón de cuero que en su punta tenía 3 extensiones. Regularmente esas 3 extensiones estaban compuestas por huesos con bolas de plomo, para que cuando el azote cayera en la espalda, penetrara y arrancara la piel. Y él fue azotado 39 veces con ese tipo de azotes, esa madrugada. O sea que cuando la Biblia dice que él fue azotado, no estamos hablando de algo sencillo. Por eso te decía que la sabiduría que resume los azotes de Cristo y cómo se aplica a nuestra vida, no hay sabiduría humana que lo pueda administrar. Esto es una obra exclusiva de la gracia. Nos podemos dedicar a analizar en toda la medida posible el conocimiento que se desprende de este pasaje y no vamos a lograr abarcar el impacto que tiene en nuestra vida. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús recibió esas heridas que dejaron abierta su espalda para que nuestras heridas pudieran sanar. Su espalda fue abierta para que la tuya y la mía sanara. Pero ¿dónde está la clave de los azotes? Te voy a decir algo muy delicado. Los azotes, Dios los utiliza para romper los traumas del alma. Usted ha escuchado cuando se habla de las voces que nosotros oímos. Una de las cosas que cierra las heridas de Cristo en nuestra vida, terapéuticamente hablando, son las voces que escuchamos. Te dije que era delicado. Son cosas muy secretas que no hemos hablado con nadie. Porque nosotros en la vida escuchamos la voz interior, que la definimos como la voz de la conciencia, cuando hablamos con nosotros mismos. Está la voz de Dios, la Biblia dice que Dios habla. Está la voz de las personas que están a nuestro alrededor. Y está la voz del diablo, que el Señor lo reprenda.
que la Biblia lo define en el Nuevo Testamento como dardos de fuego. Hay procesos, traumas, que incluso la ciencia no los trata, pero no los puede definir ni solucionar. Los mismos especialistas nos hablan de lo profundo que es este daño, de cómo se ha estudiado, pero cómo no se tiene una solución para estos casos. ¿Tú sabes por qué? Porque su solución está en la cruz. Está en el misterio de los azotes de Cristo. Porque hay una relación estrecha entre el sufrimiento, el daño psicológico que se le imprime al individuo que tú tienes sometido. Porque cuando tú te sientes con poder sobre otro, tú lo ejerces y tú comienzas a ejercerlo con palabras. Levántate. Tú no eres el rey de los judíos. Tú no eres el que sanaba. ¿Dónde está? Esas son las voces que nosotros escuchamos hoy día. Tú no puedes, no sigas, no vale la pena, vas a volver a fracasar. En los azotes de Cristo se callan esas voces en nuestra vida. Dejamos de escuchar esas voces y comenzamos a escuchar la voz de Cristo, que nos está hablando un lenguaje de amor desconocido por nosotros hasta ese momento. Y es cuando nosotros somos libres y nosotros sanamos. ¿Qué voz tú estás escuchando? Quizá la voz que se ha activado contra ti es, ves, tú no vales nada, tu papá no te quiere, tu mamá no te atiende, tus amigos, tú no le importas, tú no vales nada, tú faltaste y nadie te llamó. Cuando tú y yo estamos en Cristo, sabemos que sus azotes han sanado terapéuticamente nuestra vida porque eso ya no nos mueve. Pero mientras tú no puedas dormir por las voces que estás escuchando, tienes que volver a la cruz. Tienes que volver a la cruz. Tienes que ir al madero. Porque si hay algo que el Señor nos ha dicho que logra en nosotros, es sanidad, porque Él fue traspasado para sanar la rebelión de nuestro corazón. Recuerda, penetra hasta lo más profundo. Él fue aplastado para quitar el peso del pecado, nos quitó la carga emocional. Él fue golpeado para restaurar nuestra paz interior. La guerra que había en nuestra alma por los procesos que hemos vivido. Y Él fue azotado para sanar las heridas del alma que estaban abiertas. Y esas voces del enemigo constantemente bombardeando esos dardos de fuego para confundir lo que Dios inició en nosotros, porque la obra de la cruz es efectiva. Lo que se tarda es el proceso de asimilar terapéuticamente lo que el Señor ha logrado en nosotros. Si tú quieres resumir lo que hemos hablado, para que no te vaya mal cuando en la tarde te pregunten, ¿y de qué hablaron en la iglesia? Y uno se queda. Te voy a ayudar. ¿De qué hablamos en la iglesia? La cruz a nuestra vida trae equilibrio. La cruz a nuestra vida trae equilibrio. Porque Jesús sana la rebelión de nuestro corazón, el peso del pecado, trae paz interior y sana nuestras heridas, porque Él a nosotros nos trae equilibrio. Si hay algo que el Espíritu Santo está logrando en nosotros en este día, es establecer ese equilibrio que habíamos perdido. Si se afecta un oído, perdemos el equilibrio. Si hay un dolor lumbar, perdemos el equilibrio. Si nos duele el dedo más pequeño del pie izquierdo, perdemos el equilibrio. Son muchas las formas en las cuales en nuestra vida podemos perder el equilibrio. Y cuando emocionalmente estamos heridos, perdemos el equilibrio. ¿Cómo anda una persona agobiada? Hay dos señales. Lenguaje corporal. Cabeza hacia abajo y las manos en los bolsillos. Porque estamos buscando apoyo. No tenemos apoyo. ¿Qué tú ves cuando ves
cuando miras a una persona así? Tú estás viendo un trauma, el efecto de un proceso que necesita una intervención mayor. Y la cruz es el mayor acto terapéutico de la historia. Te quiero invitar a que te pongas de pie. Quiero que terminemos este servicio con una declaración de fe. Hace un momento lo cantábamos, lo vamos a volver a cantar. Ahora con una conciencia diferente. Nosotros adorábamos al Cristo sanador. Pero antes de que lleguemos ahí, hay algo que yo quiero que tú y yo repitamos en este día. Por favor, dame ese voto de confianza. Y donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos. Si escuchaste el mensaje y no compartiste esto, no hemos hecho nada. Yo quiero que por un momento te detengas y con tus ojos cerrados puedas repetir conmigo lo siguiente. Y le digas: Señor Jesús, quiero oír tu voz, iglesia. Señor Jesús, creo en el poder de tu cruz. Creo que fuiste herido por mí y que llevaste mis dolores. Hoy entrego mis cargas, mis heridas y mi pasado. Declaro que por tus llagas soy sanado en mi alma y en mi corazón. Recibo tu paz, recibo tu restauración, recibo tu vida nueva. Desde hoy camino en libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Si así lo sientes en tu corazón, te voy a pedir algo especial. Si lo sientes, puedes pasar aquí delante. El altar está abierto. Si lo sientes en tu corazón, puedes pasar aquí delante.